Antes de comenzar el repaso de trabajo y energía, me gustaría destacar lo siguiente. Recuerden que en física tenemos magnitudes vectoriales que apuntan, como la velocidad, le doy velocidad a la fibra, hacia allá, la fuerza, la aceleración, la posición, el desplazamiento, entre otros, y magnitudes escalares, tiempo, temperatura, que no usamos todavía, masa, que son magnitudes representadas por una cantidad. Sin embargo, las vectoriales, una cantidad, que es la intensidad, o módulo de dicha magnitud, y además, dirección y sentido. Bien, destaco esto porque la energía que estamos por introducir es un escalar, es una cantidad, y es siempre positiva, siempre positiva. Se define la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es la energía que tienen los cuerpos por su velocidad y su masa. Ejemplo, una fibra yendo a 10 metros sobre segundos y una bola de bowling yendo a 10 metros sobre segundos. Una va a ser mucho más destrozo que otra al llegar. Reitero algo que ya he dicho, no vamos a analizar choques en esta materia, pero si imagino el choque, me doy una idea de la energía que tiene este objeto, la bola de bowling, al tener determinada velocidad y mucha masa. Energía potencial es la energía que tienen los cuerpos que depende de su altura y su masa. La expresión es masa por gravedad por altura. Ejemplos: una fibra a 1 metro de altura y una bola de bowling a 1 metro de altura. O dos bolas de bowling, una a 1 metro de altura y otra a 20 metros de altura. En un caso, tengo dos objetos a igual altura y uno tiene más masa que el otro, e intuitivamente pueden darse cuenta quién tiene más energía. En el segundo caso, tengo dos objetos idénticos, una bola de bowling y una bola de bowling, una con poca altura y otra con mucha altura. Podemos hacer lo mismo con la masa. Dos objetos idénticos, uno con velocidad más alta que el otro, tendrá más energía aquel que tenga más velocidad. O dos objetos yendo a la misma velocidad, uno más masivo que el otro, es decir, uno que tenga más masa que el otro, tendrán más velocidad. Más energía. Bien. Unidad de energía, Joule. Joule es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. Una masa de 2 kilogramos se desplaza a una velocidad de 20 metros sobre segundos. Calculamos su energía cinética. Un medio, 20 metros sobre segundos, paréntesis al cuadrado. Pero voy a distribuir el cuadrado para el 20, para el metro, para el segundo. Este 2 se va con este 2 y llegamos a 400, ¿qué? Kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. Nuevamente insisto en lo siguiente, no es que pongo joules porque sé que te tiene que dar en joules, sino que debo formar el joule. Por supuesto, poniendo previamente las unidades en el cálculo. Y utilizaré esto también como autocorrección en la ejercitación y en el examen, porque si no da bien la unidad, es probable que haya un error de despegue. Sigo. Bueno. Este es un ejemplo muy sencillo. La velocidad, la masa, es muy sencillo. Si ya llegaron en la práctica hasta aquí, me imagino que esto les está resultando muy sencillo y obvio. Puedo hacer lo mismo. Determino una masa, 2 kilogramos, una altura respecto de algún cero que ustedes eligen, al igual que hacíamos en MRV. Debemos elegir un sistema de referencia. Es importante ubicar el cero de ese sistema de referencia.
Pero aquí no podemos elegir si el sistema de referencia es positivo para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Aquí es positivo hacia arriba. No tenemos libertad de invertirlo. Sí, podemos elegir dónde ponemos el cero. Si estoy en un sexto piso y quiero calcular la energía potencial de la fibra, eso dependerá, donde yo quiera poner el cero, dependerá si la fibra va a caer al piso del departamento o al piso o a la vereda. Porque si estoy en un sexto piso pero me muevo dentro del departamento, tal vez me convenga poner el cero de alturas para los cálculos de energía potencial dentro del sexto piso. O podría ponerlos también, sea cual sea el cálculo que tenga que hacer, podría ponerlo en un lugar o en otro, es decir, en alguno de los dos casos los cálculos van a quedar más cortos y en otros no. Pero vuelvo a destacar que el cero del sistema de referencia que utilizamos para medir las alturas en energía potencial lo determinan ustedes de manera conveniente. Entonces, 20 metros respecto del cero que voy a elegir poner en el piso, porque bueno, no tengo ningún otro objeto más. Y la gravedad la voy a redondear a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, al reemplazar, hago la multiplicación, 200 por 2, 400, carambola, igual que antes. Y la unidad, lo voy a hacer aquí, la unidad vuelve a ser joule. ¿Por qué? La masa, 2 kilogramos, 20 metros y 10 metros sobre segundos al cuadrado, metro por metro, metro cuadrado por kilogramo, joule. Y la energía potencial es de 400 joules. Bueno, fue casualidad, no busqué que sean 400 ambos. Definimos energía mecánica como la suma de la energía potencial y la energía cinética. Voy a dar un ejemplo, aparentemente no relacionado, pero será útil para entender el cálculo de cierto tipo de ejercicios en los cuales diremos que se conserva la energía mecánica. Dos vasos, uno es opaco y uno transparente. Vertemos 1 litro dentro de uno de ellos y luego volcamos en el transparente 1/4 litro. Sí, importante, no se derramó líquido ni agregué líquido. Sabemos que si inicialmente había 1 litro, la cantidad total, el volumen total de líquido tiene que seguir siendo 1 litro. Entonces, nosotros no sabemos, porque el vaso es opaco, cuánto líquido hay en el vaso opaco, pero lo vamos a inferir sabiendo cuánto líquido hay aquí y que el total es 1 litro. Ejemplo súper simple. Si aquí paso líquido y veo que hay 1/4 litro, indefectiblemente, reitero, si no se volcó ni agregué líquido de ninguno de los dos, debe haber 3/4 litros. Entonces, palabra clave en toda la materia y en la física en general, constante. Esta palabra la vamos a utilizar en muchos temas. Y aquí el volumen total, que es 1 litro, permanece constante. Reitero, a riesgo de ser reiterativo, si nadie agregó o quitó líquido. Entonces, inicialmente la suma de los dos volúmenes, uno tenía 1 litro y otro nada, es 1 litro, así que el volumen 1 más el volumen 2 da 1 litro. Cuando vierto 1/4 litro en el otro vaso, la suma de ambos volúmenes sigue siendo 1 litro. Respuesta sí, porque aquí hay 1/4 y aquí hay 3/4. Entonces voy a hacer este relato, voy a describir la situación mediante una ecuación. La suma de los volúmenes iniciales es igual a la suma de los volúmenes finales. Parece una obviedad, imagino que esto les resulta muy sencillo, pero me interesa que se pueda entender cómo la situación y el concepto de suma constante de una descripción en castellano, digamos, lo pasamos a otro lenguaje, que
que prescinde del castellano. Y si pensamos un poquito, que decir que la suma de los volúmenes al principio y la suma de los dos volúmenes al final, dice lo mismo que en esta introducción charlada, porque afirma que el volumen inicial es igual al volumen final. Y esta es una ecuación, un concepto que vamos a utilizar ahora en energía. Bien. Si un cuerpo está sometido solamente a su peso, es decir, que un cuerpo tiene aplicado el peso y nada más, que es lo que vimos en tiro y caída, el peso hace lo siguiente: en una caída transforma la energía potencial del cuerpo en energía cinética. Vamos a ejemplificarlo con valores, así les es más sencillo. Tenemos un cuerpo en reposo con una energía de 30 joules. Energía potencial 30 joules. Recuerdo, la energía potencial depende de la masa y de la altura. A menor altura, menos energía potencial. Si solo actúa el peso, al caer va a ir cada vez más rápido. Lo vimos en dinámica y en caída. Pero cuando esté a punto de tocar el piso y ya no tenga altura, su energía potencial vale 0. ¿Dónde están los 30 joules? Se han transformado en energía cinética. Es decir, que si aquí tenía 30 joules de energía potencial y estaba en reposo, tal vez no lo aclaré, estuve mal, la energía cinética es 0, así que la energía mecánica, que es la suma de ambas, es 30 joules. Así que, si solamente ha actuado el peso aquí, la energía mecánica se ha mantenido constante y estos 30 joules se transformaron en energía cinética. Bien, aquí arriba tengo energía cinética 0, energía potencial 30 joules. Luego de que el peso, introduzco una palabra, realizó trabajo, ya veremos, lo definiré próximamente, pero introduzco el término. Esto hace que la energía cinética ahora sea 30 joules y la energía potencial 0. Pero, más allá de que todavía no he definido trabajo, sin embargo estoy usando la palabra, lo único que quiero mostrar es que si ustedes ven el objeto caer, ven cómo pierde altura y gana velocidad. Así que esto ocurre con la cinética y la potencial. Veamos otro ejemplo. La misma condición inicial. 30 joules es su energía potencial y está en reposo, así que no tiene cinética. Su energía mecánica es 30 joules. Así que, si todavía está cerca del piso, perdón, está más cerca que antes. No podemos usar ese término en física. 5 joules de energía potencial. Pregunta, ¿cuánto vale la cinética si aquí se conservó la energía cinética? Es decir, que asumimos que, al igual que el líquido de un vaso se iba volcando en el otro, si acá había 20 joules, había 30 joules y tiene 5 de potencial, tenía 30 de potencial y ahora tiene 5, ¿dónde se metieron los 25 restantes? Están en el otro vaso. O se han transformado en energía cinética, en la caída. Entonces, si la energía potencial aquí, final, es 5 joules, puedo inferir que si la energía se mantuvo constante, la mecánica se mantuvo constante, todo lo que desaparece de una forma de la energía aparece en la otra forma, al igual que pasaba en los vasos. La suma de cinética y potencial, que es energía mecánica, es igual al principio que en el final. ¿No? Destacando que el instante inicial y el instante final lo elegimos a conveniencia, no es algo absoluto. Muy bien, escribamos esto. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. En este caso, que solo tenemos al peso aplicado en el objeto. Así que la energía cinética
inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía potencial final. Si no le pongo subíndice, asumiremos que es final. Energía cinética final. Y llegamos a una ecuación casi idéntica que la de suma de volúmenes. Entonces, cuando en un ejercicio que vamos a resolver por energía se conserva la energía mecánica, ya veremos cuál es el criterio para saber eso, vamos a utilizar esta ecuación que dice, lo traducimos al castellano, la energía se mantiene constante, mecánica. Entonces, ecuación, la lista de datos que utilizamos, HB, inicial, y la masa. Es importante que además de entender, sean metódicos, es decir, por ejemplo, poner HB, los iniciales aquí, los finales aquí, para aplicar, al escribirlo siempre de la misma manera, es fácil que yo no me olvide de datos y no tenga que estar haciendo memoria. A eso me refiero con sean metódicos al escribir la lista de datos. Por más que no vayamos a usar algunos datos, en energía, perdón, no me comí la masa. Aquí, la gravedad es según les diga quien los evalúa, o les sugiere en su curso oficial, la tomará como 9,8 o como 10, pero siempre es dato. Por eso no lo incluí en la lista de datos, a menos que cambiemos de planeta. Muy bien. Antes de continuar y calcular, hacer los cálculos de algún ejercicio en particular, veamos ejemplos en los cuales se conserva la energía y otros en los cuales no se conserva la energía. Si tiramos un ladrillo arrastrando por el piso, en algún momento se detiene por culpa de la fuerza de rozamiento que se hace mutuamente con el piso. Y probablemente, si yo lo levanto y lo tiro muy rápido, observe que la superficie del ladrillo tuvo un incremento de la temperatura, lo cual nos hará sospechar que la energía cinética se ha transformado en calor. Es decir, que ya se transformó en otra forma de energía. Se conservó la misma cantidad, sigue estando, pero ya no en una forma mecánica, que no lo confunda, que me ocurría de estudiante y muchas consultas, se repite mucho la consulta, perdón, pero la energía no se conserva siempre, sí, la energía siempre sufre una transformación, de una forma a la otra, no se pierde, no se crea ni se destruye. Pero, cuando hablamos en este tema de se conserva la energía, es en forma mecánica, y aquí tengo energía cinética, y aquí ya no tengo más energía cinética, y no se transformó en potencial. Entonces diremos que aquí no se conservó la energía, se perdió, entre comillas, por favor, entre comillas, no se conservó en forma mecánica. Bien, un ejemplo en donde se gane energía, una moto. Acelero y la moto gana energía cinética, pero la bola del ejemplo anterior ganaba energía cinética a expensas de su propia potencial. Pierde energía potencial y a medida que pierde potencial gana cinética. Porque en ese caso sí se conservaba la energía mecánica. En el caso de una moto que tiene motor, la energía química que tiene el combustible, el mecanismo justamente que está en el motor, transformará esa energía química en cinética. Pero no nos importa la energía química aquí, solamente gana cinética. Entonces no se conserva la energía. Bien, veamos un caso en el que sí se conserva la energía. En una hamaca, potencial, cinética, potencial, cinética, potencial. No se conservará por siempre. Al cabo de un buen rato, la hamaca va a parar. Pero en este sistema la pérdida de energía es tan chiquita que en un par de vaivenes o ciclos vamos a despreciar dicha pérdida de energía. Otro ejemplo que también se da en la clase de lunes es una bola de bowling. Las superficies son tan lisas y la forma es la adecuada, es esférica, que no se aprecia la pérdida de energía. Es decir, si yo tiro una pelota por el pasto, veo que rueda y para.
Sin embargo, no aprecio esa pérdida de velocidad durante el trayecto de la bola de bowling, desde que sale la mano del jugador hasta que llega a los pinos. Si tuviéramos 8, 10, 20 cuadras, una pista de bowling muy larga, sí veríamos cómo se detiene. Entonces, cuando el enunciado nos diga ausencia de rozamiento o rozamiento despreciable, significa que es muy pequeño y asumiremos que es cero. Sabiendo que nunca hay, o bueno, pues en salvados casos tenemos un rozamiento muy parecido a 0 o 0. Pero cuando nos habla de rozamiento despreciable, vamos a pensar lo siguiente: tiro la fibra para arriba y la fricción que no la aérea es muy chiquita. La dejamos afuera y suponemos que no está. Bola de bowling o una bola de bowling por una pista inclinada. Vamos a inclinar la pista. Ahí. ¿Qué ponemos? ¿Que se conserva la energía o que no se conserva? Pondremos que sí se conserva la energía. Porque, dadas las condiciones descritas, el rozamiento es muy chiquitito, así que diremos que es 0. Así que si la bola gana velocidad, es decir, gana energía cinética, es a expensas de perder su propia energía potencial. Y aquí lo tenemos al peso otra vez, responsable de transformar potencial en cinética, o, si iría en sentido contrario, cinética en potencial. Ejemplo, arrojo la fibra hacia arriba con una energía cinética de 30 joules. Sube y se detiene. Al detenerse perdió su energía cinética. ¿Cuánto vale su energía potencial en el punto más alto? 30 joules. Porque vamos a asumir que el aire aquí no hubo fricción con el aire y no le quitó energía. Entonces, si tenemos una montaña rusa y nos dicen que no tiene motor ni fricción, diremos se conserva la energía. En tiro y caída, en un ejercicio de examen, ahora puedo hacerlo por energía, porque si se desprecia el rozamiento con el aire, vale esta ecuación, la ecuación que borré, que decía energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Entonces, reitero ejemplos en los cuales se conserva la energía: una hamaca, una bola cayendo por una pendiente con rozamiento pequeño, es decir, despreciable; montaña rusa, clásico de examen y de la guía, con rozamiento despreciable y sin motor. ¿Por qué? Aclaro, sin motor. El motor hace ganar energía cinética y el freno hace perder. Entonces, si bien ya cuando veamos trabajo en minutos, vamos a dar un criterio para decidir de manera analítica cuándo se conserva o no la energía. Es importante que lo puedan deducir pensando lo siguiente: si nadie le roba o le da energía al cuerpo, el motor nos da energía. Si alguien empuja un carrito de supermercado, le da energía. Sin embargo, si el carrito sube por una pendiente sin fricción, va a ganar energía potencial a expensas de perder su energía potencial. Perdón, cinética.